casi nada. Ahí anotado queda. Gracias, Charo, por esta segunda entrega de revista de prensa. Elena Cortés es la consejera de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía. Señora Cortés, buenos días. Hola, buenos días, Gracias ¿qué por tal? estar de nuevo en la televisión pública. ¿Ha recibido ya la notificación del Tribunal Constitucional de la suspensión cautelar de la ley antidesahucios? Hemos recibido la providencia, lo que no hemos recibido es el escrito del Gobierno central con bueno, pues los argumentos por los que recurre la ley y también por los que bueno, podía haberlo hecho o no el presidente del Gobierno. Ha pedido, además de cuestionar la constitucionalidad de la ley, la suspensión cautelar de la norma, un elemento que podía haber hecho o no. Y bueno, pues con esa suspensión cautelar ha provocado... La pidió invocando el 161.2 de la Constitución. Usted decía, en cuanto tengamos notificación, planteamos al Constitucional que por favor levante la suspensión cuanto antes. ¿Lo han hecho ya? No, porque todavía no hemos recibido la providencia, pero ahora el Constitucional nos comunicará que tenemos 15 días para personarnos en ese expediente y, lógicamente, pues lo que haremos será defender la constitucionalidad de la ley, que marca perfectamente, además, en el Estatuto de Autonomía y en la capacidad que tiene el pueblo andaluz, que demostró a partir de los años 77, de dar alternativa democrática, la capacidad del poder andaluz, del pueblo andaluz. Pediremos que no agoten los 5 meses que tienen para decidir si levantan o no la suspensión cautelar y, lógicamente, que nos dejen aplicar una ley que es plenamente constitucional y que tiene claros preceptos dentro de artículos de la Constitución, ¿no? El artículo 33, el 47, el 123, en fin, plenamente constitucional. Una Constitución que en efecto para nada pide que se agoten los 5 meses, dice el 161.2 que decida en un plazo no superior a 5 meses el Tribunal Constitucional. Por tanto, a la espera de esa cuestión y entre tanto esa cuestión se aclara, ustedes han hecho un llamamiento público a las familias en riesgo de desahucio para que acudan a las oficinas del Programa Andaluz en Defensa de la Vivienda, que es lo que tenían antes incluso del recurso del decreto. Sí, efectivamente, nosotros desde que Izquierda Unida formó parte del gobierno andaluz, el gobierno andaluz, planteamos que era un objetivo irrenunciable y negociable luchar contra los desahucios y hacer cumplir la función social de la propiedad con esos más de 700.000 viviendas deshabitadas que hay en Andalucía, la inmensa mayoría en manos de entidades financieras. Entonces lo primero que pusimos en marcha fue en octubre del año 2012 un programa andaluz en defensa de la vivienda, donde el objetivo era ponernos del lado de las familias víctimas de esta estafa y defender su derecho a la vivienda. Era una oficina que se ha demostrado útil. Hemos conseguido en ese tiempo, en el balance que hice en el Parlamento, conseguir que 3.200 familias del conjunto de Andalucía, con esa intermediación directa que hacemos con la entidad financiera, permanezcan en sus viviendas, así que, bueno, pues efectivamente ese llamamiento a los andaluces y andaluzas a que tengan un problema previo a la pérdida de su vivienda, a que acudan a ese programa andaluz en defensa de la vivienda, porque estamos completamente comprometidos en seguir defendiendo el derecho a la vivienda que tienen los andaluces y las andaluzas. Vamos a ver, dice la oposición a través de su presidente en Andalucía, el presidente del Partido Popular, Juan Ignacio Zoido, que lo de la ley antidesahucios es confrontación política por la confrontación política en sí, porque la ley estatal en la materia ya ampara, dijo él, a las personas que están en riesgo de desahucio. Un gran argumento, por lo que se ve. Bueno, el Partido Popular, yo tengo que recordar que ha dicho lo uno y lo contrario. El Partido Popular, cuando el Parlamento convalidó el decreto ley, que fue lo primero que aprobó el Consejo de Gobierno en abril, se abstuvo, planteó que era una copia de las medidas del Partido Popular y que no tenía sentido que el Gobierno central recurriese. Y luego ha ido cambiando de argumento en función pues de las llamadas de teléfono, me imagino, que habrá recibido algunos militantes del Partido Popular. Lo que al Partido Popular le preocupa es que Izquierda Unida sea gobierno, que demostremos en el gobierno andaluz que hay alternativa, que se pueden hacer las cosas de otra manera, y le preocupa la comparativa entre a quién afecta y cómo protege la ley andaluza y a quién afecta la ley estatal. Por ejemplo, el 80% de las familias andaluzas que han acudido al programa andaluz en defensa de la vivienda solicitando entrar en la ley de la función social de la vivienda, entran en los supuestos en los que podemos hacer la expropiación temporal del uso. De cada 100, 80.
Sin embargo, en la ley estatal, en la ley que aprobó el Gobierno, que ha sido puesta en tela de juicio por el movimiento en defensa de la vivienda, solamente el 2% de las familias que piden acogerse a la ley entran por el estrecho embudo que tiene la norma del Partido Popular. De cada 102, de cada 100, 80. Bueno, pues efectivamente otro de los problemas por los que han recurrido a la ley es que esta ley funciona. Pero un poco más de la afectación, la gente afectada. A ver, casos concluidos había 2 en los primeros 100 días, los únicos 100 días en los que ha estado en vigor la ley. Había 37 casos, creo, publicados en el BOJA y había 200 en estudio. Son casos para 100 días, no llega a 3 casos diarios. Sin embargo, con el plan anterior, Andaluz de la Vivienda, usted me acaba de hablar de 3.200, digamos, paralizaciones de desahucio por la intermediación de la Junta de Andalucía. Eso, en un año completo que estuvo en vigor ese plan andaluz de la vivienda, toca a casi 9 desahucios paralizados al día. Y parece más eficaz numéricamente lo que había antes que la propia ley. Háblame de la fijación, de verdad. Bueno, es que son momentos distintos. Sí. La ley entraba a hacer la expropiación temporal del uso de aquellas familias que ya había sido ordenado el lanzamiento, que ya había habido ejecución hipotecaria y el juez había dicho: a partir de este día esta familia puede salir a la calle, puede ser desalojada. Y la oficina lo que se ocupa es de, en los distintos momentos en los que una familia prevé que dentro de 3 meses, porque estoy en el paro o porque me han bajado el salario, no voy a poder hacer frente a la hipoteca, pues ya está ahí con nosotros. Aquellas familias que ya tienen un proceso de ejecución hipotecaria, pues ya están hablando en la oficina. Con nosotros, ya estamos nosotros intermediando con la entidad financiera. La ley, además, es disuasoria para todos los desahucios que se producen en Andalucía, porque la entidad financiera, sabiendo que la ley podía, el Gobierno podía expropiar el uso de esa vivienda, pues se lo pensaba antes de iniciar la ejecución hipotecaria. Entonces, son herramientas distintas con el objetivo de ¿qué? De defender a la familia de su derecho constitucional a la vivienda. Decían que iban a mandar una carta a ustedes, dijo usted, una carta o un escrito o una alegación a los juzgados competentes de los 37 casos publicados en BOJA para que se paralizase el lanzamiento hasta que no decida el Tribunal Constitucional. ¿Ya han mandado ese escrito? Algunos ya se han mandado y otros están mandándose a lo largo de esta semana para que esas 37 familias que ya tienen ejecución hipotecaria y orden de lanzamiento y que entraron en la ley, los jueces no los echen a la calle hasta que no decida el Constitucional. Vamos, que hay mucho que tratar. ¿Qué le parecen esos acuerdos con foto y con relevancia política y con expansión en la cobertura que encuentran en los medios de comunicación en España de la presidenta de la Junta de Andalucía con tan destacados representantes del sector empresarial o privado español como Emilio Botín o César Alierta? Bueno, me parece que entran dentro de la normal desarrollo institucional de un gobierno o de una presidenta. ¿Hay alguna zona de duda en su consideración? ¿Alguna zona, digamos, que no la vea tan clara, que no encuentre en usted motivo para un apoyo expreso a ese tipo de iniciativas por parte de la presidenta? Lo digo porque el coordinador general de Izquierda Unida en Andalucía sí que expresó alguna zona de duda. Dijo: el IBEX 35 significa el 4% de empleo en nuestra comunidad. Bueno, dudas no. Lo que el coordinador general de Izquierda Unida hizo, Antonio Maillo, fue explicar, no dudas, pero sí explicar. Efectivamente, las empresas del IBEX estamos hablando del 4% del empleo. Pero bueno, eso es una explicación de las cuestiones. La bici es la palanca del cambio de modelo productivo. Explíquemelo, por favor. Pues la bicicleta, efectivamente, es parte de esa palanca, es una palanca más del cambio de modelo productivo. A nosotros generamos dudas sobre elementos que hacemos desde la política andaluza, cuando, por ejemplo, en países como Alemania, hay un informe del gobierno federal alemán que habla que la profundización en el modelo de movilidad sostenible y movilidad no motorizada provocaría un crecimiento de la economía del 1,37% y la generación de más de 500.000 de empleos. Bueno, pues efectivamente la bicicleta, la apuesta por bajar la dependencia energética, por bajar la dependencia de los derivados del petróleo, que es uno de los objetivos fundamentales de la Unión
Unión Europea, sirve para potenciar un cambio de modelo productivo. La frase que hemos dicho, la bici es la palanca del cambio de modelo productivo, la pronunció usted a la hora de explicar ese plan andaluz de la bicicleta, que entre sus datos fundamentales tiene muchos kilómetros de carril bici. Sí, efectivamente. Queremos duplicar, en conjunto serían más de 5.000 vías ciclistas entre las 3 escalas que hemos definido en el plan. La escala urbana, empezando por las 10 grandes ciudades de Andalucía, las 8 capitales de provincia, más Jerez y Algeciras, la metropolitana y la autonómica. Efectivamente, un buen número de kilómetros de vías ciclistas, con el objetivo en las ciudades de que al menos el 10% de la movilidad obligada, que es aquella que realizan los ciudadanos para ir al trabajo, para ir al estudio, se haga en la bicicleta como medio de transporte, que nos permita tener mejores ciudades, como ya disfrutan los ciudadanos de Sevilla, reducir esa dependencia energética de los derivados del petróleo, reducir la contaminación acústica, reducir la emisión de gases de efecto invernadero, es decir, cumplir con los objetivos que hemos firmado como gobierno, no solamente central, sino también autonómico, y hacer lo que decimos que las cosas deben de ser. Ahora toca conseguir, digamos, que estén de acuerdo las 10 ciudades que en principio han sido señaladas, las 8 capitales de Andalucía, más Jerez y Algeciras. ¿Eso está fácil? ¿Eso está, digamos, a tiro? Hombre, yo espero que los alcaldes y las alcaldesas de esas ciudades, ¿no?, acepten bien, y ya ha habido un trabajo importante en varias de esas ciudades, tanto técnico como político, esta situación de cambiar y revolucionar la movilidad de sus ciudades. Yo decía ayer que hemos puesto las vías ciclistas en bandeja de plata. Le estamos diciendo a los ayuntamientos que vamos a invertir el 75% de lo que cuesta la obra, que vamos a generar empleo en su municipio en unos momentos, en lo que lo más importante para un responsable político es generar empleo, y además vamos a cambiar a mejor la realidad de las ciudades. Todo esto que usted dice suena perfectamente, y uno puede incluso sospechar que nos encontremos ante una sucesión de episodios de nueva confrontación interadministrativa. El ayuntamiento, que es del PP, dice no, es que el plan de la bicicleta es malo. El gobierno andaluz, que no es del PP, dice no, es que el plan de la bicicleta es lo que hace falta. En fin, y volvamos a un episodio de confrontación como, por ejemplo, dice la oposición que a ustedes les preocupa más la bicicleta que el transporte aéreo. La referencia es a la famosa línea Sevilla-Almería, que finalmente no ha tenido que ser interrumpida, como pudo haberlo sido el pasado día 15 de enero, y en el periodo anterior de lo cual vaya gresca entre el gobierno central y el gobierno andaluz. Bueno, algunas cuestiones, ¿no? A mí me llama la atención que aquellos dirigentes o militantes del Partido Popular que han defendido Eurovegas o la Olimpiada como la manera de salir, ¿no?, y de la crisis, ya sabemos, eso es más especulación, sean justamente los que critican planes como el Plan Andaluz de la bicicleta. A mí ya me gustaría que ese éxito en la ciudad de Sevilla, de 72.000 ciudadanos que diariamente utilizan la bicicleta y que 20.000 de ellos provienen de utilizar el vehículo privado, bueno, pues que, por ejemplo, el alcalde de Sevilla, ¿no?, invite al resto de alcaldes de esas 10 ciudades a ver, de esas 9 ciudades, a ver cómo ha funcionado de bien la bicicleta en Sevilla, esa red de vías ciclistas, y cómo ha mejorado ostensiblemente la ciudad. Yo, si esa foto se produjese, desde luego la enmarcaba y la ponía en mi despacho, que invita a los alcaldes a ver la realidad y el cambio que se ha producido en Sevilla. Y con respecto a lo de la ruta aérea que usted me comentaba... Sevilla-Almería, sí. Eso es, Sevilla-Almería, Almería-Sevilla. Bueno, aquí nosotros fuimos a Almería, demostramos con papeles, con documentación, que es como se hacen las cosas con seriedad, que nosotros desde el 13 de septiembre habíamos dado conformidad a la orden ministerial. Cuando el Gobierno Central ha hecho lo que le dijimos que tenía que hacer, publique usted la orden, entre en negociación con una compañía aérea, porque es su competencia exclusiva del Gobierno, para que no se interrumpa el vuelo, han acertado. Cada vez que no han hecho lo que le decíamos nosotros que tenían que hacer, pues se han equivocado, y efectivamente ha habido ahí un momento complicado de mantenimiento de esa ruta aérea. Queremos que le pregunten también a nuestros compañeros en la mesa. Antes de que lo hagan, íbamos a preguntarle por el aeropuerto de Córdoba qué pasa con él, que parece que hubo una reunión un poco infructuosa por precisamente ausencia de representantes de administraciones gobernadas por el Partido Popular, cuando la convocatoria procede de Izquierda Unida o procede del Partido Socialista. Pero mire, me salto la cuestión, con su permiso, si quiere me hace una referencia. Pero no fue infructuosa, fue muy fructífera esa reunión, a pesar de las ausencias. A pesar de las ausencias. Sí, sí.
Y el futuro a del lo mejor aeropuerto... querían boicotear esa reunión, pero no lo consiguieron. Quiere decir que fue una reunión fructífera, vamos. Y el futuro del aeropuerto de Córdoba está muy claro. El futuro del aeropuerto de Córdoba está complicado como muchos aeropuertos, ¿no? Lo que hay que hacer es remangarse y ver si es posible mejorar las cifras que hay en los aeropuertos andaluces. A ver, el coordinador, ya que hemos pasado por Córdoba, el coordinador de Izquierda Unida en la ciudad de Córdoba hizo una referencia a que ya la formación a la que usted pertenece, o la coalición a la que usted pertenece, ha comenzado los trámites para elegir candidato a la alcaldía de la ciudad en las próximas elecciones municipales. Y dijo él que, claro, eso lo tienen que elegir las bases, pero que había algunas personas que sonaban. Entre las personas que suenan está Elena Cortés, dijo. Sí. Y la pregunta es que yo qué opino, ¿no? Sí, bueno, si lo ha oído. No sé, bueno, dice Elena Cortés, ¿ha oído eso? No lo he oído, pero no me extraña, ¿no? Bueno, ahí yo, el coordinador general de Izquierda Unida, Antonio Maillo, yo creo que con acierto, hace algunas semanas planteó que los consejeros que estamos formando parte del gobierno andaluz y que estamos haciendo un buen trabajo, yo le agradezco ese reconocimiento, deberíamos de seguir formando parte del gobierno andaluz y dedicarnos a la tarea para la que nos han elegido. Yo creo que es un acierto más de Antonio Maillo. Consejera, le van a preguntar Javier Aroca, Juanma Marqués y María Jesús Pereira. Adelante. Buenos días, consejera. El ministro de Guindos se hizo vocero de Bruselas, pues señalando con respecto a la ley de desahucio que ponía en peligro el proceso de recuperación de la banca en su periodo de rescate, ¿no? Ahora felizmente terminado. ¿Usted podría decirnos cuánto pierde la banca en Andalucía por la ley de desahucio? Pues no, porque no creo que pierda nada, más que efectivamente, hombre, si pierde poder, ¿en el sentido de qué? Pues en el sentido de poder desahuciar a las familias andaluzas sin que eso tenga consecuencias por parte de un gobierno democráticamente elegido y se conjuró para proteger a los andaluces y a las andaluzas de esa alfombra roja que se le ha puesto a la banca y a los especuladores para poder desahuciar y seguir especulando con la vivienda deshabitada, cuando la Constitución nos conmina, nos exige a los poderes públicos a luchar contra la especulación de manera imperativa. Así que han perdido poder. De todas maneras, el señor de Guindos, si me permite, antes trabajaba para la banca, trabajando en la banca, ahora trabaja para la banca desde el Consejo de Ministros y seguramente cuando el Tribunal Constitucional resuelva, que ya veremos cuándo resuelve y entra en el fondo, puede tardar años, y diga que la ley es plenamente constitucional, los hombres y mujeres de Izquierda Unida seguiremos en el mismo sitio defendiendo lo mismo y posiblemente el señor de Guindos haya vuelto a trabajar para la banca, esta vez desde la banca. De todas maneras, lógicamente, exigiremos responsabilidades a aquellos militantes y ministros del Partido Popular que han hecho esta barbaridad con la suspensión cautelar de esta norma. Juanma Márquez. Buenos días, consejera. Buenos días. A mí el plan de la bicicleta me gusta, aunque sirva de mofa y de chascarrillo, creo que está bien. Pero me preocupa un hecho, su consejería, en parte con proyectos heredados, tenía una interesante política de transporte en Andalucía. Me refiero a los metros, a los tranvías, incluso a la bicicleta. Pero estos proyectos se atascan, y se atascan básicamente porque hay una oposición municipal muy fuerte. Y quiero centrarme en un caso. El tranvía de la Bahía de Cádiz, está la infraestructura prácticamente hecha y ninguno de los ayuntamientos parece que tiene el menor interés en ponerlo en marcha. Incluso diría que casi la ciudadanía. ¿Qué vamos a hacer con este proyecto? Pues lo que estamos haciendo, trabajar para que efectivamente eso sea una realidad. Pero los ayuntamientos, ¿qué le está diciendo los ayuntamientos? ¿Que siga adelante, que lo pare o que haga como en el Gamonal en Burgos? Que lo levante todo y lo deje tal como estaba. Los alcaldes hacen varias cosas, ¿no? Van a Madrid, se reúnen y traen noticias de Renfe que, en fin, nosotros estamos trabajando con el Ministerio porque es importante desatascar esa cuestión con el Ministerio respecto de ese tranvía y también trabajando con los ayuntamientos y con los ciudadanos. ¿Por qué? Pues porque el sistema tranviario de la Bahía de Cádiz es absolutamente imprescindible hacerlo, porque viene en los planes de ordenación, en los planes de transporte metropolitano, porque ha habido ya ahí un gasto importante de dinero y porque va a mejorar la movilidad sostenible de la zona.
Y lo vamos a hacer siguiendo trabajando con transparencia, contándole a la ciudadanía cuáles son los avances o los no avances que tenemos de ese proyecto y llamando a la lealtad institucional lógicamente, de los ayuntamientos, porque eso al final también genera empleo. Es que por poner palos en las ruedas de obras importantes que se están desarrollando en Andalucía, que además de que van a cambiar la movilidad de la zona, generan empleo en unos momentos como los que estamos, de un terrible desempleo, pues a mí me parece una absoluta deslealtad e irresponsabilidad. Así que vamos a seguir trabajando para que el tren de la Bahía de Cádiz, el tren Tran conocido, pues sea una realidad y que bueno, pues las obras sigan avanzando a un buen ritmo como lo están haciendo y generando empleo, que no es poca cosa. María Jesús Pereira. Dos preguntas muy concretas. La primera es el plan de la bicicleta. El plan de la bicicleta, que yo creo que es magnífico, pero primero la bicicleta no todo el mundo la puede utilizar, es para un sector muy concreto de la población. ¿Qué pasa con el tranvía, por ejemplo, el tranvía de la Jarafe, con el tranvía de Córdoba, con las líneas del metro de Sevilla, con el metro de Málaga, que todavía no tiene fecha de inauguración? Es decir, todo esto transporte que son necesarios para una población que vive en las áreas metropolitanas, que no pueden utilizar la bicicleta. Yo misma me encantaría utilizar la bicicleta, me encantaría llegar a mi trabajo sin coche, pero no puedo porque no tengo alternativa. La bicicleta para mí y para muchos miles de personas no es alternativa. Y la segunda pregunta. Wow, no todavía queda una segunda. Estamos en tiempo casi. No estáis poniendo una vela a Dios y otra al diablo al pedir financiación y liquidez a bancos, firmando créditos con ellos y al mismo tiempo acusándolos, digamos, de estafa porque están teniendo 700.000 pisos vacíos que a lo mejor no pueden ponerlos en el mercado porque no hay demanda. No los pueden poner en el mercado, que los pongan al alquiler. Lo que no es razonable es que los bancos tengan miles de viviendas deshabitadas cuando hay miles de andaluces que necesitan una vivienda, pues que la saquen al alquiler, que movilicen esas viviendas al alquiler, que van a generar ingresos, y no es tolerable que un gobierno democráticamente elegido, que se tiene que dedicar a gobernar, y a gobernar velando por el interés general, que es el cumplimiento de los derechos de los ciudadanos y de las ciudadanas, permanezca impasible ante 700.000 viviendas deshabitadas para mayor gloria de los especuladores y mayor infierno de los andaluces y de las andaluzas que no pueden encontrar una vivienda. Movilizar las viviendas al alquiler. Que nos quedamos sin tiempo. Una frase para la primera pregunta, que fue tan larga. Bueno, me parece extraordinario que le parezca extraordinario el plan andaluz de la bicicleta, ¿no? Yo creo que hay que hacer pedagogía sobre el uso de la bicicleta, y respecto a los otros medios de transporte público colectivo, bueno, estamos avanzando en Cádiz, en Granada, en Málaga, en esos sistemas de transporte público colectivo con una ejecución del 90% en los presupuestos del año pasado. O sea que estamos también lógicamente avanzando y apostando por ese transporte público colectivo en alianza con la bicicleta y también con el ciudadano. Elena Cortés, consejera de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía, muchas gracias por estar otra vez en la televisión pública y permitir que le preguntemos. Muy bien, muchas gracias a vosotros. Buenos días, señora consejera. Buenos días, Javier Aroca, gracias, Juanma Marqués, María Jesús Pereira, gracias a todos. Actualización de nuestro relato de lo que ocurre en lo fundamental, nada más. Victoria Romero, hola.